El Señor me ha estado inquietando en mi corazón para compartir algunos principios acerca de la prosperidad. Y creo que eso ha sido algo bueno, algo hermoso, ¿verdad que sí? Siguiendo en la misma línea, acerca de la prosperidad de los hijos de Dios, quiero compartir con ustedes hoy día una palabra acerca de la prosperidad en la oración. ¿Cuántos quieren ser gente victoriosa en la oración? Escuche, la oración es el pilar fundamental de la vida del creyente. No hay otro pilar. La oración es lo que usted lo va a sostener en las pruebas, en las dificultades. Cuando usted tenga preguntas en su vida, lo único que lo va a sostener va a ser la oración. Entonces, mientras usted no sea una persona de oración, usted va a llevar una vida que va a estar gobernada por los sentimientos, por las emociones, por todo eso que siempre les he compartido, que deben ser las cosas que no nos deben gobernar, los sentimientos, las emociones, el cómo nos sentimos. Eso no nos puede gobernar a nosotros. Si Jesús hubiera gobernado por lo que Él sentía, Él no hubiera cumplido la tarea que tenía que cumplir. Y en el momento del Getsemaní, Él se hubiera retirado. ¿Se acuerda que cuando Jesús estaba en el Getsemaní, le empezó a decir al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa? ¿Se acuerda? ¿Sí? ¿Ha visto las películas de Jesús? ¿Ha leído la palabra? Si quieres, Padre, pasa de mí esta copa. Y ese fue el momento clave en que se estaba jugando nuestra eternidad. Pero Jesús tenía una vida de oración tal que el Padre en ese mismo instante le dijo, no se puede. Y Jesús ahí dijo, Señor, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Escuche, en ese instante las emociones de Jesús le estaban diciendo, no vayas a la cruz. Los sentimientos le estaban diciendo, no vayas a la cruz. Pero él sabía lo que él tenía que hacer. A través de la vida de oración que él tenía, él decía, lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Lo que yo oigo decir al Padre, eso es lo que yo digo. Por lo tanto, Jesús a través de la oración caminaba una vida de obediencia tal que lo hacía negar sus emociones, sus sentimientos, lo que él pudiera estar sintiendo por dentro y lo hacía avanzar hacia lo que tenía que avanzar. Por lo tanto, mientras nosotros no tengamos una vida prosperada en la oración, nosotros no vamos a llegar a ninguna parte, a ningún lado. Amén. Y quiero repasar brevemente lo que hemos visto. Tercera de Juan 1:2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué cosa? Salud, así como prospera tu alma. O sea, el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas. Pero hay una condición, en la medida en que prospera nuestra alma, es que nosotros vamos a ser bendecidos por Dios y prosperados. Entonces es el deseo de Dios que seamos prosperados, ¿verdad que sí? Y dice en todas las cosas, lo que quiere decir que la prosperidad de Dios para sus hijos es una prosperidad integral. No es una prosperidad solamente en las finanzas o en las relaciones familiares o en el trabajo. La prosperidad de Dios es algo integral para toda nuestra vida. Amén. Entonces vamos a ser prosperados en todas las cosas en la medida en que nuestra alma es prosperada. Ahora, ¿qué es la prosperidad? Ser próspero es ser una persona que cobra fuerza y triunfa ante las situaciones adversas de la vida y le va bien en los proyectos que emprende y en las cosas que le ocurren. En otras palabras, ser próspero es que te vaya bien. Amén. Dios desea que a ti te vaya bien en todas las cosas. Amén. Están como durmiendo ustedes hoy día. Dios desea que te vaya bien. Amén. Ahora, ¿cómo entonces es que podemos prosperar bíblicamente? Hay 4 claves para poder prosperar. Puede que hayan más, ¿ok? Pero yo he descubierto en la palabra 4 claves para poder prosperar. La primera clave es obedeciendo a Dios. Y vimos que amar es obedecer y amar a Dios es obedecer a Dios. Amén. Cuando usted ama a Dios, usted lo obedece. Cuando usted ama a Dios, usted no cuestiona las cosas de Dios, porque Él es Dios. Él sabe mejor que usted qué es lo que le conviene y qué es lo que no. Entonces, cuando amamos a Dios, aprendemos a obedecer a Dios. Deuteronomio capítulo 11, 26 al 28, dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Entonces, escuche, la bendición no nos alcanza porque sí ni por el azar.
Cuando usted ve que una persona está siendo bendecida por el Señor, usted no diga, uy, qué suerte del hermano. No, no es así. La bendición viene a través de la obediencia. Amén. La bendición viene a través de la obediencia. La maldición viene a través de la desobediencia. La palabra del Señor dice que la maldición no viene sin causa. Amén. Entonces, en la medida en que nosotros seamos gente obediente a Dios, vamos a ser gente bendecida y gente prosperada. Él dice, pongo delante de ti la bendición y la maldición, y tú tienes que tomar una decisión al respecto. Eso es lo que nos dice el Señor. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Vas a escoger la bendición o vas a escoger la maldición? Todos yo creo que queremos escoger la bendición, ¿verdad que sí? Pero para poder alcanzar la bendición, nosotros tenemos que ser gente obediente. En la medida que seamos obedientes, Dios nos va a bendecir. Amén. ¿Por qué razón? Porque hay leyes que gobiernan el mundo espiritual. Y les ponía un ejemplo el otro día. Si usted se pasa una luz roja o una señalética de disminuir la velocidad y usted va a más de esa velocidad, a usted le va a llegar una multa. No importa si usted sabía o no sabía. Si la vio o no la vio la señalética, o si no vio el semáforo en rojo, le va a llegar la multa porque hay una ley. Amén. Y en las cosas del Espíritu es lo mismo. Mientras nosotros seamos gente obediente, nos va a ir bien. Pero si somos desobedientes a Dios, nos va a ir mal. Entonces, escuche, el amor y la obediencia a Dios traen como resultado la bendición. Y la desobediencia a Dios trae como resultado la maldición. Ahora, ¿qué es bendición? Dijimos, bendición es ser empoderado sobrenaturalmente para prosperar. Y maldición es ser empoderado sobrenaturalmente para fracasar. Entonces la bendición o la maldición va a depender de si somos o no bendecidos y somos obedientes al Señor. ¿Amén? ¿Estamos ahí claros? ¿Amén? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, cuando tú eres bendecido por Dios, tú vas a enriquecer en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida tú vas a ser prosperado, vas a alcanzar bendición. Tus proyectos te van a resultar, te van a ocurrir cosas buenas en la medida en que tú seas obediente al Señor. Entonces, la primera clave para ser bendecido y prosperado es la obediencia. Muy bien. Si usted tiene un papelito por ahí, un cuaderno, vaya anotando las 4 claves porque luego las vamos a aplicar al tema principal de hoy, que es la oración. La segunda clave para ser prosperado y bendecido es siendo esforzado y valiente. Josué 1:7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, en la medida en que usted sea una persona esforzada y valiente, usted va a ser bendecido y usted va a ser prosperado. Amén. Vamos a reafirmar esta palabra. Primera de Crónicas 22, 13 al 14 dice, entonces serás prosperado. ¿Cuándo? Si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo. No temas ni desmayes. Otra vez, Dios nos está hablando. La condición para ser bendecidos y para ser prosperados es la obediencia a los mandamientos de Dios. Y en segundo lugar, el ser gente esforzada, el ser gente valiente. ¿Amén? ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Esforzarse significa emplear enérgicamente el vigor o la actividad del ánimo para conseguir algo, venciendo dificultades. O sea, el Señor te está diciendo hoy día, dificultades van a haber. Gigantes van a haber. Dios, cuando sacó a Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida, les dijo, ustedes se van a encontrar con gigantes en el camino, pero yo les voy a dar el poder para que ustedes puedan vencer a esos gigantes. Amén. Entonces, dificultades siempre van a haber. El evangelio no es un jardín de rosas, como hemos dicho anteriormente. Siempre hay dificultades. A veces tenemos más dificultades que la gente del mundo. ¿Por qué razón? Porque Dios lo que quiere formar dentro de nosotros es un carácter aprobado. Amén. Y las dificultades nos ayudan, son los procesos que Dios ocupa. El otro día conversaba con un matrimonio y les decía, ¿por qué Dios muchas veces permite que seamos quebrantados? Porque el quebrantamiento es el método de Dios para lidiar con nuestro espíritu de independencia. ¿Me escuchó? Entonces, cuando usted esté siendo quebrantado, frecuentemente es porque estamos siendo tercos al Señor. Y estamos ofreciendo una resistencia a su voluntad. Entonces Dios se tiene que apretar para llamar tu atención. Amén. Y en la medida en que seamos gente dócil a Él, a su palabra, a su voz,
el quebrantamiento va a ceder y vamos a ser libres. Entonces, la primera clave, ¿cuál era? La obediencia. La segunda clave es siendo esforzado y... Muy bien. La tercera clave es declarando la palabra de Dios en todo tiempo. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, le está diciendo Dios que de su boca siempre tiene que emanar su palabra. Amén. Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire qué bueno es el Señor. Él nos da las claves para que nos vaya bien. Dios desea que nos vaya bien. Amén. Entonces siempre en nuestra boca tiene que estar la palabra de Dios, siempre declarando su palabra, declarando su voz sobre las circunstancias, sobre la enfermedad, sobre la muerte, sobre las dificultades. Al declarar la palabra de Dios, lo que estamos haciendo es ponernos de acuerdo con Él. Amén. Y eso tiene un poder grandísimo. Nunca se apartará de tu boca. Y número 4, siendo siempre un sembrador. Vimos que Isaac lo que hizo fue sembrar. Y Dios lo bendijo, lo prosperó, lo enriqueció y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces cuando tú eres una persona que aprende a sembrar en otros y a sembrar varias cosas, no tiene solamente que ver con el dinero. A veces creemos que el sembrar tiene que ver solamente con el dinero y no es así. Tú tienes que sembrar buenas actitudes. Tienes que sembrar, dice la palabra del Señor, el siervo del Señor debe ser amable para con todos. Wow, qué tremendo. Yo he visto pastores, apóstoles que son déspotas, que no tratan bien a la gente. Eso no está bien, eso no está de acuerdo a la palabra del Señor. Debemos ser amables. Si tú siembras amabilidad, vas a cosechar amabilidad. Si tú siembras un buen trato en tu gente, en tus trabajadores, en tus amigos, en lo que sea, vas a recibir un buen trato de ellos. Amén. Si usted quiere cosechar tomates, ¿qué tiene que sembrar? Tomates. Si quiere cosechar papas, ¿qué quiere cosechar? ¿Qué tiene que cosechar? ¿Qué tiene que sembrar? Para cosechar papas. Si usted quiere cosechar dinero, ¿qué debe de sembrar? Dinero. Si usted quiere sembrar amabilidad, ¿qué debe de sembrar? Amabilidad. Es fácil. Pero se nos escapan esas cosas, ¿verdad que sí? Pero de acuerdo a la semilla que tengamos, va a ser el resultado que usted va a obtener. Entonces vea que lo que le está faltando y comience a sembrar eso. Amén. ¿Le falta amor? Bueno, siembre amor en otros. Fácil. ¿Quiere obtener de otros misericordia? Usted siembre misericordia en otras personas. Es fácil. De acuerdo a la semilla va a ser la cosecha que usted va a obtener. ¿Quiere que le vaya mejor en los estudios? Estudie. Fácil. ¿Verdad que sí? ¿Quiere obtener más unción de parte del Señor? Ore. ¿Quiere ser un adorador conforme al corazón de Dios? Que la presencia de Dios se manifieste cuando usted adore. Entonces en su cámara secreta usted adore al Padre en espíritu y en verdad. ¿Quiere que los demás lo escuchen? Usted tiene que ser una persona que escucha a otros. ¿Me entiende? ¿Verdad que sí? Entonces, en la medida, las semillas y los árboles se reproducen de acuerdo a su género. Si usted siembra odio, va a recibir odio. Pero muchas veces pensamos que sembrando las mismas cosas vamos a obtener resultados diferentes. Qué tontera, ¿verdad? Pero así somos muchas veces. Entonces, las 4 claves para prosperar son: número 1, siendo obediente. ¿A quién? A Dios. Número 2, siendo esforzado y valiente. Muy bien. Número 3, declarando la palabra de Dios en todo tiempo. Y número 4, siendo siempre un sembrador. Muy bien. Entonces, el tema de hoy que quiero compartir es la prosperidad en la oración. Y como toda prosperidad siempre va a estar asociada a estas 4 claves, tiene que haber una manera de aplicar estas claves a nuestra vida de oración para obtener resultados en la oración. Amén. Y hoy vamos a ver cómo podemos aplicar estas 4 claves que Dios nos da en la oración para obtener resultados a la oración. Primera de Crónicas 4, 9 al 10 narra lo siguiente. Dice: y Jabes fue más ilustre o más importante que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Verso 10. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y mire lo que dice la palabra: y le otorgó Dios
lo que pidió. Mire, Jabes sabía lo que él tenía que pedir. Cuando dice que Jabes invocó el nombre del Señor, quiere decir que Jabes oró. Amén. Le habló al Señor y le dijo: Señor, si me dieras bendición. Fíjese que Jabes sabía que la clave para poder prosperar era la bendición. Amén. Está acá, ¿verdad? Si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. O sea, lo que le está diciendo al Señor es: Señor, amplía mi visión, amplía mi territorio, el lugar donde yo vivo, amplíalo. Y si tu mano estuviera conmigo, le está diciendo al Señor: Señor, yo necesito que tú obres en favor de mí, que en todas las cosas que yo emprenda me vaya bien. Lo que le está pidiendo es bendición, es prosperidad. Amén. Dice: y me libraras del mal para que no me dañe. O sea, usted puede pedir al Señor que lo libre del mal. De hecho, Jesús nos enseñó a decir: líbranos del mal. Amén, ¿verdad? En la oración del Señor, en el Padre Nuestro. Libraras del mal para que no me dañe. Y dice la palabra: y le otorgó Dios lo que le pidió. Entonces, la clave para poder prosperar es pedirle al Señor bendición. Amén. ¿Cómo aplicamos esto a la oración? Entonces, primero, ¿qué es la oración? La oración es nuestro medio de comunicación con Dios. Lucas 11, del 1 al 2 dice: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos era a tener comunión con el Padre celestial. Amén. La oración es el medio por el cual nos comunicamos con el Padre. En la oración primero adoramos, luego pedimos. Jesús no le está dando una fórmula que tenían que seguir al pie de la letra con las mismas palabras como hoy en día vemos a mucha gente hacer. No, Jesús lo que le estaba enseñando era un método de oración. Le estaba dando las bases de la oración. Le dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Usted, cuando vaya a orar a Dios, lo que primero tiene que hacer es adorarlo. Amén. Usted no llega a una casa y entra y empieza a comer lo que está en el refrigerador. ¿Verdad que no? Usted no llega, a no ser que tenga demasiada confianza, pero como yo cuando llego a la casa de mi suegra. Pero usted no llega a la casa de visita, a algún lugar, y abre el refrigerador y empieza a sacar y a comer y se sienta a la mesa y sirve. No, eso es mala educación. ¿Usted qué es lo que hace primero? Saluda a la persona a la cual usted viene a ver. Y muchas veces nosotros comenzamos nuestras oraciones pidiendo al Señor así como así. No sea un mal educado con Dios. Usted tiene que orar y tiene que primero agradecerle al Señor, adorarlo, alabarle. Dice la palabra del Señor: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Entonces una oración tiene que comenzar así. Usted adore al Señor, póstrese delante del Señor, comience a alabarlo, a adorarlo y abra las puertas de los cielos. Y luego puede comenzar a pedir. Amén. Número 2, la oración es un lugar de intimidad con Dios. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces a la oración se le debe de dedicar un tiempo y un lugar. Hay mucha gente que dice: no, yo oro mientras voy en la micro, yo oro mientras voy manejando, yo oro mientras voy caminando. Eso es caminar en comunión con Dios, pero eso no es dedicar un tiempo y un lugar para orar. Está acá, ve que es diferente, es distinto. No da lo mismo cuando usted va por la calle o por el mall conversando con su esposa. No es lo mismo cuando usted llega a su casa y usted tiene intimidad con su esposa. Hay una absoluta gran diferencia, ¿verdad que sí? Con el Señor es lo mismo. Nosotros debemos tener un compañerismo con el Espíritu Santo todo el día hablando con Él, pero hay momentos que debe ser cada día en que debemos dedicar un tiempo y un lugar. Y dice la Biblia: cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vas a ser bendecido, que vas a ser prosperado. Eso es una recompensa. Amén. La oración personal debe ser siempre en privado. Usted debe de aprender a orar en privado.
Y el otro día un pastor me dijo, a orar se aprende orando. Yo le puedo dar un seminario de oración, de intercesión y darle un montón de información, pero si usted no la empieza a practicar, usted nunca va a aprender a orar. Nunca. ¿Y cómo se aprende a orar? Fácil, usted tiene su dormitorio, cierre la puerta, ponga una música, de preferencia suavecita, porque uno no ora con el poderoso de Israel, ¿cierto? El poderoso de Israel. Los más antiguos conocen esa canción. No se puede concentrar uno para orar con eso, por lo menos yo. Entonces yo pongo una música suavecita y me postro delante del Señor y empiezo a adorarlo, empiezo a bendecirlo, y después uno comienza a fluir en la oración. Ya no es algo pesado. Cuando tú no tienes un training de oración, la oración es algo pesado. Te cuesta decir las palabras, te cuesta comenzar. Lo primero que haces es pedir perdón, porque sabes que has estado alejado del Señor y al tiro tú pides perdón. Pero cuando ya tienes un training de oración, muchas veces ya ni siquiera es necesario pedir perdón. Y no es que uno se transforme en un orgulloso, pero es que la verdad que no has hecho cosas malas. Entonces no necesitas pedir perdón y empiezas a orar y a alabar y luego comienzas a fluir. Las primeras oraciones que yo hacía no me duraban más de 5 minutos. Y para mí había sido una eternidad. Pero luego cuando uno ya entra en un training de oración, la hora se te pasa y ya no estás pensando en el reloj. Es un fluir nada más. Y eso es hermoso porque significa que estás disfrutando ese tiempo con el Señor. Amén. Y en la medida que tú tengas ese tiempo de disfrutar la presencia del Señor, entonces Dios te va a comenzar a hablar. Dios te va a comenzar a revelar. En un momento dado ya no va a ser un monólogo, va a ser un diálogo. Amén. En que tú hablas y luego Dios te habla también a tu corazón. Tienes que combinar esos momentos con la lectura de la palabra de Dios. Amén. Porque es a través de la palabra que Dios también nos habla. Entonces comienza un proceso de crecimiento en tu vida. Y escucha, otra vez, la palabra dice que vamos a ser prosperados en la medida en que nuestra alma es prosperada. Y a través de la oración, de la adoración, de la lectura de la palabra, adivine qué. ¿Qué es lo que comienza a prosperar? Nuestra alma, pues, nuestro interior. Y a medida que somos llenados de esa bendición interior, en un momento eso tiene que salir hacia afuera y se manifiesta como una bendición exterior. Amén. ¿Se da cuenta? Yo le estoy hablando principios de Dios. Son principios que si uno se pone a pensar, es fácil poder llegar a descubrirlos. Entonces, apliquemos estas claves a la prosperidad en la oración. ¿Cuál era la clave número 1? ¿Se recuerdan? La obediencia a Dios. Vamos a ver algunos versículos que tienen que ver con la obediencia y la oración. Mire, Proverbios 15, 8. Dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Ponga atención a esos versículos. Proverbios 15, 29 dice, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Proverbios 28:9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, dice, su oración también es abominable. Jeremías 11:14 dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. Mire qué tremendo. O sea, hay oraciones de personas que Dios sencillamente no oye. ¿Está acá? Qué tremendo. ¿Qué podemos aprender de estos versículos? Primero, Dios abomina la oración de los impíos y de los desobedientes, pero Dios se goza y oye la oración de los justos. Escucha, lo único que nos hace justos delante de Dios es la gracia de Dios a través de poner nuestra fe en Jesús y creer que su sacrificio es suficiente para limpiarnos de nuestras injusticias. Pero también como creyentes, una vez justificados, tenemos que aprender a caminar en justicia. Y este caminar en justicia y obediencia hace que Dios oiga nuestra oración. Esto es, cuando tú aprendes a ser una persona obediente al Señor, entonces Dios comienza a oír tus oraciones. ¿Se ha preguntado por qué muchas veces parece que los cielos están cerrados y Dios no lo escucha? Porque de verdad Dios no está escuchando. ¿Qué es lo que pasó? Estamos desobedeciendo a Dios
Porque la oración que Dios escucha de verdad es la de gente que es obediente a su voz. Yo he escuchado gente que me dice, pastor, Dios me dijo tal cosa. Ah, sí, qué bien. ¿Y le hiciste? No. Hay gente que le dice al Señor, Señor, háblame con respecto a esto. Y cuando la respuesta no te gusta, sencillamente no obedeces. ¿Tú crees que Dios te va a seguir hablando si tú no haces caso a lo que Él te está diciendo? Luego te comienzas a secar espiritualmente y te comienzas a preguntar por qué. ¿Será que no estás obedeciendo al Señor y eso está trayendo una sequedad espiritual a tu vida? Entonces, aprendamos a ser obedientes. La obediencia tiene que ver con la determinación que yo tengo para cumplir una demanda. Amén. O sea, yo tengo que obedecer al Señor, me guste o no me guste. Me guste o no me guste, tengo que obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque así aseguro que los cielos estén abiertos a mi oración. Cuando usted es una persona que camina en desobediencia, Dios no lo va a escuchar. No va a tener ni una chance. Está perdiendo el tiempo si está orando y a la vez está desobedeciendo a Dios. Está acá. La única oración que Dios oye de un desobediente es la oración de arrepentimiento. Cuando le dices al Señor, en realidad, Padre, me equivoqué, perdóname. Ah, muy bien, te dice el Señor. Y te da una segunda oportunidad. Pero ahí tienes que aprender a caminar en justicia. Amén. La palabra del Señor dice que nosotros éramos un trapo de inmundicia, pero que a través de Cristo Jesús hemos obtenido la salvación, ¿verdad? Y el Señor nos ha declarado a nosotros justos, pero por gracia. Pero esa declaración de justicia por gracia tiene que avanzar hacia una declaración de justos por nuestras obras y de un caminar en justicia. Amén. Entonces hay una diferencia entre ser justificado porque Dios te declara justificado y una diferencia entre ser justo, declarado justo porque tú aprendes a caminar en justicia. Y eso es algo que nosotros tenemos que lograr y realizar día a día. Amén. ¿Está acá? Juan 15:7 dice lo siguiente: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué significa permanecer en Él y permanecer en sus palabras? Obediencia. ¿Está acá? Obediencia. Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ti, puedes pedir todo lo que quieras y será hecho. Pero la condición para que eso se cumpla es permanecer en Él y que su palabra permanezca en mí. Esto es, no hacer caso omiso a lo que Él me diga, sino ser una persona que camina siempre obediente a Jesús. Amén. Y ahí tú puedes pedir todo lo que quieras. Ahora, escucha, cuando tú tienes una relación cercana con Cristo Jesús, tú no pides tonterías. Tú no pides cosas que no te van a llevar a nada bueno. Él te va a responder aquellas cosas que van conforme a su voluntad. De ahí que muchas veces Dios oye una de nuestras oraciones, pero no nos contesta porque no está conforme a su voluntad. Pero en la medida en que tú vas teniendo una relación personal con Él, vas siendo obediente a su voz y a su palabra, tú vas a comenzar a pedir cosas que a Él le agraden y vas a comenzar a descubrir qué cosas estabas pidiendo que a Él no le agradan. Amén. Pero siempre que pidas algo que está de acuerdo a su perfecta voluntad, Dios te va a responder si tú caminas siempre en obediencia. Hay otras veces en que tú estás pidiendo algo que es conforme a la voluntad de Dios, pero aún así no estás recibiendo una respuesta. ¿Será que estás pidiendo bien, pero obedeciendo mal? Entonces tiene que haber una concordancia, amén, entre siempre cuidarnos nuestras espaldas, obedeciendo al Señor, permaneciendo en su voz, permaneciendo en su palabra, y Él nos va a responder. Amén. Entonces la condición para que Dios nos responda es la obediencia. El verso 10, mire de Juan también dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces permanecer en Él y permanecer en su palabra, en otras palabras, es permanecer en los mandamientos del Padre. Amén. Entonces tiene que haber una obediencia absoluta. La única manera de ser oído por Dios en oración es ser primero obedientes a Él. Muchas de nuestras oraciones no son oídas a causa de nuestra
desobediencia. Por lo tanto, la obediencia a Dios es el comienzo de una vida victoriosa de oración. Escucha, la obediencia empodera tu oración, la hace eficaz. Por eso la palabra dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Del justo. Y el justo es el que camina obedeciendo siempre al Señor. Amén. Clave número 2, ¿cuál era? Siendo esforzado y valiente. Josué 10:24 dice, y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo, no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Mire qué poderoso lo que Josué le está diciendo a su gente. Capturan unos reyes, los ponen en el suelo y llaman a los principales y les dice, písenle el cuello. Y les dice, así va a ser el Señor con tus enemigos. Solamente tienes que esforzarte y ser valiente. Amén. Jueces 6:12 dice, y el ángel de Jehová se apareció a Gedeón y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, Dios está con nosotros solamente cuando somos esforzados y cuando somos valientes. Amén. Cuando tú eres un cobarde, Dios no está contigo. Cuando tú eres un valiente y un esforzado, Dios está contigo. Ahora mire, cuando el ángel de Jehová le habla a Gedeón acá, Gedeón estaba haciendo lo que aparentemente estaría haciendo un cobarde. Él estaba escondiendo el trigo porque los madianitas iban a atacar a los israelitas. Pero si le aparece el ángel de Jehová y le dice, varón esforzado y valiente. Esto es, no importa lo que esté pasando tu vida. No importa si a lo mejor te estás comportando como un cobarde, pero dentro de tu corazón siempre debe estar la llama de la valentía, que a pesar de las circunstancias que puedas estar pasando, tú tienes que saber que Dios está contigo y comenzar a confiar en que Él te va a ayudar. Amén. Entonces Dios pone una condición para estar contigo, que seas esforzado y valiente. Ahora, escucha, ¿por qué Dios no está con los cobardes? Porque Dios solo es atraído por la fe. Y la fe es lo contrario al temor. Cuando te mueves en fe, estás honrando a Dios. Cuando te mueves en fe, escucha, estás demostrando que realmente crees que Dios está contigo y eso agrada al Señor. Cuando te mueves en incredulidad, estás demostrando que no crees que Dios está contigo y evidencias el temor. Entonces, cuando tú caminas en fe, Dios dice, me gusta este tipo, me cae bien, yo estoy con él. Pero escucha, en Apocalipsis la palabra dice que los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego que arde. Entonces más te conviene ser un esforzado y un valiente. Amén. Dios va a estar contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Si eres una persona que camina en obediencia a Dios, y si eres esforzado y valiente, y Dios está contigo, ¿qué oración no va a poder ser contestada? ¿Qué oposición de las tinieblas va a haber en contra de tu oración? No va a poder haber. ¿Me está entendiendo? Entonces cuando tú caminas en obediencia al Señor y te esfuerzas y eres valiente y batallas las peleas que Dios te manda batallar, Dios te saca adelante sí o sí o sí. Ahora escucha lo siguiente. Cuando eres un hombre o una mujer de genuina oración, escucha, se activa en tu vida la unción de los hijos de Isaacar. Escucha esto. Que tiene dos características que te aseguran la victoria. Número 1, los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y número 2, eres investido de una valentía extrema. ¿Me escuchó? Esa es la unción de los hijos de Isaacar. Número 1, eres entendido en los tiempos. Primera de Crónicas 12, verso 32. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, ¿qué dice ahí? Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Otra versión dice, de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía
que hacer. Escucha, la oración a través de una mayor comunión con el Espíritu Santo te convierte en un experto en cómo Dios se va a mover. Comienzas a percibir los movimientos de Dios de una manera que otros no saben ni entienden, y sabes lo que tienes que hacer. Y eso te hace tener una ventaja sustancial sobre las tinieblas. Cuando eres una persona entendida en los tiempos, adquieres una sabiduría especial que te ayuda en saber qué pedir, cuándo pedir y cómo pedir. Se da cuenta, cuando tú eres una persona obediente, esforzada, valiente, Dios comienza a derramar esta unción de los hijos de Isaacar sobre ti. Y la primera característica es que eres entendido en los tiempos y que sabes lo que tienes que hacer. O sea, Dios te comienza a dar sabiduría para tomar buenas decisiones. Entendidos y los tiempos, y sabían qué era lo que tenían que hacer. Hoy día muchos creyentes, muchos cristianos caminan su vida no sabiendo qué es lo que tienen que hacer. Y viven preguntándole al pastor, viven preguntándole a la hermana, viven preguntándole a su líder de casa de paz qué es lo que tienen que hacer. Cuando Dios te quiere dar a ti la unción para que tú sepas qué es lo que tienes que hacer. El apóstol Juan dice, ustedes tienen la unción del Santo y la unción les hace que entiendan todas las cosas, que conozcan todas las cosas. Entonces la unción va a comenzar a producir en ti el saber para dónde tienes que ir, qué decisión debes de tomar. Amén, está acá. Y eso va a producir en ti bendición y prosperidad. Porque si tú estás pensando abrir un negocio y Dios te dice no y tú lo abres igual, te va a ir mal. Pero si Dios te dice, abre este negocio, y tú dices, sí, Señor, y sabes qué decisión debes tomar, cuándo invertir, dónde Dios se va a mover, y tú obedeces, te va a ir bien. ¿Me está entendiendo? Son claves de la oración para nuestra prosperidad. Amén. Entonces, la primera característica de los hijos de Isaacar es que eres entendido en los tiempos. Y la segunda es que eres investido de una valentía extrema. Primera de Crónicas 7:5 dice, y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres valientes en extremo. ¿Es de acá? No dice eran valientes o eran hombres no temerosos. Dice eran valientes, pero en extremo. O sea, eso era lo más brígido. Era lo más terrible eso. Valientes, pero en extremo. La embarraron para ser valientes. Eso quiere decir. Otra versión dice guerreros poderosos. ¿Está acá? Entonces, cuando tú tienes la unción de Isaacar y tú eres una persona de oración, sabes lo que tienes que hacer. En primer lugar, muy importante, y Dios te da la valentía para hacerlo. Y eso te va a hacer una persona emprendedora, que mira los riesgos, pero dice, si Dios está conmigo, yo puedo hacerlo. Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? No importa lo que los mercados digan, no importa lo que la gente te diga, si Dios está contigo, nadie va a poder contra ti. Y eso te hace ser una persona valiente, escucha, que aprende a tomar riesgos para Dios. Tienes que ser arriesgado. Una persona que no se arriesga es una persona que no es valiente, pero una persona valiente toma riesgos. Pero no toma los riesgos en el azar, toma los riesgos porque sabe que Dios está con él. Y eso es lo que marca totalmente la diferencia. Escuche, Isaacar significa recompensado. Si eres entendido en los tiempos y valiente en extremo, hay algo que Dios tiene guardado para ti, se llama recompensa. Cuando eres valiente, esforzado, escuchas a Dios, eres obediente, caminas en oración, caminas en la unción, eres una persona en extremo valiente y arriesgado, Dios te recompensa. Dios te dice, me gusta tu corazón lleno de fe, me gusta tu valentía, me gusta tu osadía, tengo una recompensa. Amén. Y eso está relacionado con la prosperidad. Y escucha, si eres hijo de Dios, tienes que parecerte a Dios. Amén. Y la escritura dice en el Salmo 24:8, ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Tú tienes que hacerte poderoso en las batallas. ¿A qué generales se recuerda hoy en día la humanidad? Los que pelearon las tremendas batallas. No se recuerda a los que estuvieron en un escritorio ahí
en tiempo de paz. Los generales que se recuerdan son aquellos que pelearon las batallas y que fueron valientes en extremo. Amén. Y nosotros nos tienen que conocer la gente, el mundo, las tinieblas, que somos gente forzada y valiente, que pelea las batallas que tiene que pelear, que se arriesga, que es osado en fe. Amén. Ese es el tipo de gente que nosotros debemos de ser. ¿Por qué? Porque Jehová es fuerte y valiente y Él es poderoso en batalla. Y nosotros nos debemos de parecer como hijos de Dios a nuestro Dios. Segunda de Timoteo 1:7, escucha, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escucha, Dios no escucha oraciones de cobardía. Dios oye y contesta oraciones de valientes. Por lo tanto, ora con poder, ora con amor, ora con fe, ora con dominio propio. Cuando tú oras con estas condiciones, no hay manera que Dios no te pueda contestar. Y las tinieblas tienen que retroceder al oír tu voz. Entonces, clave número 1, ¿cuál era? La obediencia a Dios. Clave número 2, ser esforzado y valiente. Amén. Y clave número 3. Muy bien, declarar la palabra de Dios en todo tiempo. La oración más poderosa, escucha, es aquella que Dios quiere que ores. Amén. La oración más poderosa es la que Dios quiere que tú ores. Hay oraciones que Dios está esperando ansioso por contestarte. Pero escucha, si tú no eres obediente, por más ansioso que esté Dios en contestarte, no te puede contestar porque hay una condición primera que debes cumplir, la obediencia. ¿Está acá? Pero una vez que ya eres obediente, una vez que ya eres esforzado y valiente, y tú comienzas a orar oraciones que Dios quiere que tú ores, wow. El mismo diablo está temblando en sus cañuelas. La oración más poderosa es aquella que Dios quiere que ores. Escucha, cuando oras lo que Dios quiere, no hay manera que no haya respuesta. Si yo quiero darle un regalo a mi hijo, cualquier cosa, quiero un taca-taca para la Navidad. Y si yo se lo quiero entregar, yo se lo quiero dar. Al momento que él me lo pida, ¿lo va a obtener o no lo va a obtener? Por supuesto que sí, es una cuestión que se cae de maduro, es obvio. Pero si él se porta mal, por más que yo se lo quiera dar, no puedo yo dárselo como padre, porque si se lo doy voy a estar premiando su desobediencia. ¿Está acá? ¿Se da cuenta de la importancia de ser obedientes al Señor siempre en todo? O sea, la desobediencia tiene la capacidad de frenar bendiciones que Dios está ansioso por enviarte. Cuando aprendes a permanecer en Él y su palabra permanece en ti, lo que pides es lo que Él quiere. Tan sencillo como eso. Ahora, cuando tú empiezas a orar la palabra de Dios, esa es la oración más poderosa. La palabra dice, si dos se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, va a ser hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos seres humanos se ponen de acuerdo, ¿cuánto más será poderoso si tú te pones de acuerdo con Dios para pedir algo? Tienes que orar la palabra, tienes que declarar la palabra en todo tiempo. Cuando te sientas condenado, tienes que orar. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Tienes que orar la palabra. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando tú te sientes atrapado o cuando te sientes solo, tienes que aprender a orar esto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cuando tú comienzas a orar la palabra de Dios, eso comienza a activar el fuego de la fe en tu interior y tú comienzas a ser osado en declarar la palabra. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Cuando tú aprendes a orar ese tipo de palabra, hay una sinergia espiritual que tiene la capacidad de romper toda oposición.
Mateo 7:11, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Confía en Jehová, haz el bien, habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Y tú, cuando tú oras, Señor, yo te encomiendo esto. Padre, yo me estoy viviendo y deleitando en ti. Dios te comienza a observar que la palabra de Él está dentro tuyo y Él comienza a responder no a otra cosa, sino que a su palabra dentro de ti. Amén. Entonces tiene que haber tanta palabra en tu corazón y en tu vida que cuando te abre un médico porque te va a operar comiencen a salir versículos para afuera. Amén. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Cuando tú sabes la palabra, comienzas a poner tu fe en la palabra, comienzas a creer. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ora la palabra, confiesa la palabra, declara la palabra, llénate de la palabra para saber cómo orar. Si tú oras la palabra, Dios te contestará porque Él no puede negar su palabra. Él no puede negarse a sí mismo. Y si tú oras la palabra de Dios en tu habitación, Dios te va a contestar. Sí o sí, primero, si eres una persona obediente. Segundo, si eres esforzada y valiente. Tercero, si tú declaras la palabra de Dios en todo tiempo. Y cuarto, siendo siempre un sembrador. Y escucha, siembra oración. Mientras más ores por otros, más personas orarán por ti. Mientras más tú oras por otros, más gente va a orar por tu vida. Yo creo que de los que estamos acá, la persona por la cual más oran ustedes soy yo. Yo creo que cada vez que ustedes oran, dicen, Señor, y acuérdate de mi pastor, bendícelo, ayúdalo, protégelo. Pero estoy seguro que usted se le olvidó al hermano de al lado cuando usted oró. ¿Sabe por qué es? Porque yo oro por todos ustedes cuando oro. Tengo una lista y empiezo, Señor, te pido por el Seba, Señor, por la Camila, la Cala, no sé, la Katy, la pastora Lilibet, Señor, por el Marco, Padre, ayuda a John, Señor, acuérdate de la Yasna, Señor, acuérdate de la hermana Nelly, por Enrique, Señor, por Jaime, te pido por Evelyn, te pido por... Y así, y empiezo a sembrar oración, de modo tal que cuando usted esté orando, Dios le va a decir, y acuérdate de orar por tu pastor. ¿Y sabe lo que va a producir? Va a abrir los cielos sobre su vida y sobre mi vida. Amén. Orar junto a otros, escucha, es sembrar semillas de oración que se potencian entre sí. Júntate con otros para orar. Júntate con otros para orar. Esa oración es aún más poderosa. Cuando te pones de acuerdo con alguien para orar, Dios responde, porque su palabra en Mateo 18 dice, otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando tú oras con otros, la presencia de Jesucristo mismo viene a ponerse ahí. ¿Sabe por qué viene a estar ahí? Para escuchar lo que están diciendo. No hay manera en que las tinieblas te pueden vencer cuando tú eres una persona de oración. Cuando eres, primero, obediente a Dios. Segundo, eres esforzado y valiente. Tercero, declaras la palabra de Dios en oración todo el tiempo. Y cuarto, eres un sembrador de oración. Amén. Póngase de pie, vamos a orar para que Dios active esta palabra en nuestras vidas. Quiero que pasen los músicos, por favor. Mire, le estoy dando unas claves para caminar en victoria que si usted las valora y las pone en práctica, se acabó el diablo en su vida. Se acabaron las tinieblas en su vida. Amén. ¿Va a ser obediente a Dios? Se va a esforzar, va a ser valiente. Va a estudiar su Biblia con mayor ahínco, con mayor pasión para saber qué es lo que la palabra dice que usted debe pedir. Amén.
y se va a convertir en una persona que siembra oración en otros. Esas son las claves para prosperar en la oración. Amén. Cierra sus ojitos. Y vamos a pedirle al Señor que active esta palabra dentro de nosotros. Padre, gracias porque tu voz es clara como el agua. Tu palabra no tiene turbiedades. Tu palabra no tiene medias tintas. Tu palabra es clara. Tus principios son eternos y tu voluntad es siempre la misma para nuestras vidas. Y tú nos quieres bendecir y prosperar. Pero muchas veces, Señor, el estorbo a nuestras oraciones somos nosotros mismos, con nuestro obtuso corazón, nuestra desobediencia, Señor, nuestro espíritu de independencia y el querer hacer las cosas a nuestra manera. Pero hoy, Señor, nos postramos dentro de nuestro corazón delante de ti, Señor, y lo que primero queremos hacer es pedirte perdón, Señor, cuando hemos sido desobedientes a tu voz. Señor, erradica de nuestra vida toda raíz de desobediencia a tu voz. Señor, arranca de nuestro ser, de nuestro espíritu, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, toda raíz de desobediencia. Señor, y nos arrepentimos de ese terrible pecado que impide que la bendición nos alcance. Señor, y ayúdanos para ser obedientes en todo lo que nos manda tu palabra. Señor, porque mientras más obediencia, mayor bendición. Mientras más obediencia, la maldición no tiene un garfio en el cual entronizarse. Padre, gracias porque tu palabra nos hace libres. Señor, es tu palabra la que nos hace libres. Y es el aplicar tu palabra lo que nos lleva a esa libertad total y absoluta. Padre, y en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te ruego que un espíritu de valentía invada a cada uno de mis hijos en este lugar y de todos los que están acá y nos visitan en este día. Padre, saca de nosotros toda cobardía, Señor. Toda cobardía que nos impide emprender. Toda cobardía que nos impide atrevernos a hacer las cosas que tú nos has llamado a hacer. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de cobardía, en el nombre de Jesús, todo miedo y temor se va ahora a través de la palabra ungida por el Espíritu Santo de Dios. Y ahora mismo viene sobre nosotros espíritu de valentía, espíritu de amor, espíritu de dominio propio en el nombre de Jesús. Y tomamos del cielo ahora, Padre, y lo que tú estás derramando sobre nuestra vida, ese espíritu de valentía, ese espíritu de obediencia, ese espíritu de ser esforzado y valiente, Padre, lo tomamos ahora en el nombre de Jesús y declaramos juntos: vamos a ser obedientes, vamos a ser valientes, no vamos a tener miedo, nos vamos a atrever a hacer lo que Dios diga que tenemos que hacer, porque ahí va a venir la bendición de Dios, la prosperidad de Dios sobre nuestra vida. Será tanta, dice el Señor, será tanta bendición y prosperidad en todas las áreas de tu vida, dice el Padre, que no te vas a preocupar por el dinero ni cómo tú vas a vivir. Solamente vas a vivir deleitándote en mi presencia, amando mi presencia, adorando mi nombre. Vas a vivir en libertad. Padre, todo yugo opresor de miseria y de pobreza hoy se rompe a través de la palabra en el nombre de Cristo Jesús, y la unción de tu Espíritu pudre todo yugo, Padre, y nos convertimos en nuestro corazón a ti y comenzamos a ser gente obediente, justa y recta delante de ti a través de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos. Padre, y desato sobre toda esta iglesia esa unción de los hijos de Isaacar. Ahora, en el nombre de Jesús, vas a comenzar a ser entendido en los tiempos. Vas a comenzar a saber qué decisión debes tomar y qué decisión debes rechazar. El Señor dice: pondré dentro de ti un espíritu
espíritu valiente, un espíritu osado para tomar las decisiones que tienes que tomar. Y dice el Señor, mi bendición vendrá sobre ti, abundante, abundante, abundante. Y como Jabes, dice el Señor, serás más ilustre que todos tus hermanos, porque yo estoy contigo, yo extiendo tus fronteras, mi mano está sobre ti, mi bendición está sobre ti, dice el Señor. Oh, pide y yo voy a conceder la petición de tu corazón. Pide y yo voy a conceder la petición de tu corazón. Si permaneces en obediencia, si permaneces en justicia, dice el Padre. Levanta tus manos, vamos a orar, vamos a activar esta palabra. Vas a repetir después de mí: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, he recibido tu palabra, he recibido esta semilla. Ayúdame a ser obediente, ayúdame a oír tu voz, a hacerte caso. Dame un espíritu de valentía, de poder, de amor, de dominio propio. Ayúdame para declarar tu palabra poderosa en todo tiempo. Y ayúdame para sembrar todo lo que tú has puesto en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso. Oh, te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Vamos a declarar esta alabanza. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Rey. Y por la oscuridad caminaré por las aguas. Te adoramos, Señor. No me vencerá. Dígale: no me vencerá. Caminaré por las pruebas. Caminaré por las pruebas. Y el valle del temor. Caminaré en la tormenta. Y no me vencerá. No me vencerá. Dígale: Dios es fiel. Dios es fiel. Él puede. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Vamos, dígalo con fe. Firme estaré. Pues solo Dios en el trono está. Amén. Es decir, caminaré en tus promesas. Caminaré en tus promesas. Y en tu victoria andaré. Quiero que pase aquí todo aquel que quiera ser activado en esta palabra. Voy a orar por ustedes. Con tus fuerzas. Vamos, pase. No me vencerán, no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo
expectante cierre sus ojos. Oh, se quiere mamá, se quiere vacía, cora de vacía. Yende de vacía, cora vacía. Pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por
es fiel. Dios es fiel. Él puede. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono. Dios es fiel. Dios es fiel. Él puede. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré. Declárelo. Pues solo Dios en el trono está glorioso, glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está infinito, magnífico. Sobre todo Dios, en el trono está glorioso, victorioso, soberano Dios, en el trono está infinito, magnífico. Sobre todo Dios, en el trono está. Vamos a decir, Dios es fiel. Dios es fiel. Él puede. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel. Él puede. Es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. El Señor va adelante como poderoso gigante. Cierre sus ojos, si todavía el pastor no ha orado por usted, cierre sus ojos y siga adorando al Señor. Siga buscándolo a Él.
propia adoración, su propio cántico, su propia alabanza, su propio sonido delante del papá. Si quiere aplaudir, si quiere levantar sus manos, pero levante su propia adoración delante del Señor. Dios es fiel, ¿verdad? Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar por siempre. Firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Padre, ruego por los músicos, Señor. Señor, amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ese espíritu de valentía, Señor, que había en Josué, ese esforzarse y ser valiente, Señor, el corazón que había en David de adoración, de búsqueda de tu presencia, Señor, se ha activado en ellos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que cuando ellos se paren, Señor, para tocar tu presencia pueda inundar esta casa y este lugar. Señor, activa en ellos la obediencia, la fe. Padre, en la valentía, saco toda cobardía y miedo de sus corazones ahora. Y en el nombre de Jesús declaro una valentía sobrenatural, un esfuerzo sobrenatural dentro de ellos. Padre, que la palabra de Dios sea activada en su espíritu y en sus corazones. Que oren la palabra, que canten la palabra, que levanten el estandarte de la palabra de Dios. Señor, y tú responderás las peticiones de su corazón. Padre, que sean sembradores tremendos de oración de la palabra del nombre de Jesús. Que esta palabra de fe sea activada en sus vidas. En el nombre de Jesús.